Mi perra vida, temporada 2025, episodio 17. Sean bienvenidos a Mi perra vida. En esta semana solo tendremos un pequeño cuento que se llama La ilegal privacidad, que intenta relatar qué haría la inteligencia artificial si hacemos algo que no le gusta. Bienvenidos. La red de seguridad infantil tenía confirmación absoluta. Las actividades que realizaban los niños no solo eran sospechosamente inusuales, podrían ser consideradas una amenaza a la seguridad e incluso actividades delictivas. Un descuido, voy tarde pero sí llego, fue el que permitió identificar al resto de los niños de la banda, así que solo fue cuestión de segundos para focalizarse en la actividad de cada uno de los destinatarios de ese mensaje, para comenzar a recabar los datos de actividad que pasaban por sus teléfonos celulares. Fotos, mensajes, correos, datos de geolocalización, variables de salud y biométricas, historial de navegación. Incluso lo que habían borrado hace años, que en las letras pequeñas de las condiciones de uso de los múltiples dispositivos digitales, escondido entre la burocracia del lenguaje, les obligaban a perder su derecho al olvido. Todo se almacenaría y utilizaría para los fines que mejor consideraran las corporaciones que almacenaban esas toneladas de información. Es por eso que cuando este río de datos que corría de la noche a la mañana se detuvo, el sistema de monitoreo lanzó la primera alerta individual. El caso índice fue Carlos, un niño de 15 años. Súbitamente, su teléfono dejó de enviar datos. Los registros indicaban que tenía 82% de batería. La cobertura de red celular era de 93%. El acelerómetro y giroscopio no indicaban señales de una caída. Los datos de geolocalización habían sido desactivados, pero la triangulación de las torres de telefonía permitía ubicarlo en el interior de un centro comercial, con una precisión de 12 metros. Los registros de la cámara y micrófonos confirmaban el punto donde Carlos había dejado de transmitir datos. El análisis de comportamiento, después de retornar de ese vacío de información, solo indicaba una reducción en el consumo de redes sociales en 6.8% con respecto a la media, rango permisible por el sistema, aunque visto en retrospectiva, inusual en él. También tuvo menos interacciones por el mensajero con Susana, Leonardo y Luis, que normalmente se seguían viendo en la escuela, centros comerciales y salas de juegos. El día que Carlos dejó de transmitir datos, se escribieron en promedio 13% menos mensajes en las 2 horas precedentes. El agujero de información duraba sistemáticamente 21 minutos. Después de ese tiempo se observaba una frecuencia cardíaca inusualmente alta, considerando la temperatura ambiental y la velocidad de desplazamiento. La siguiente fue Susana, quien inesperadamente se encontró con Carlos en el centro comercial a las 2 semanas del caso índice. No se logró determinar el mecanismo a través del cual se pusieron de acuerdo. Lo tuvieron que haber concretado en persona, sin teléfonos u otros medios de captura como cámaras o audífonos de otros dispositivos cercanos. La teoría más plausible era la alberca, en la que los implicados se reunían 2 veces por semana. Unas instalaciones muy lujosas que paradójicamente no contaban con sistemas de videovigilancia, ya que sus padres demandaron a la empresa de seguridad por la filtración de videos de sus hijos, que fueron utilizados por redes de pedófilos,
haciendo circular imágenes modificadas por inteligencia artificial. Así, sus múltiples abogados lograron retirar los sistemas de vigilancia y las transmisiones de audio desde los teléfonos en los vestidores, a pesar de su gran alcance, solo permitían identificar susurros, risas y el chapoteo del agua. Leonardo y Luis eran hermanos, los más difíciles de investigar. Son rebeldes y descuidados, con tendencias peligrosas a la desobediencia. Por lo tanto, a olvidar sus teléfonos celulares en cualquier lado, a pesar de los regaños de sus padres, o a romper con excesiva frecuencia sus relojes, anillos y dispositivos de monitoreo. Así que solo el empleo de medios públicos de vigilancia se usaron para mostrar que unos días después de que Susana se uniera a Carlos, ellos también se encontraban en el centro comercial y se pierden en el laberinto de cámaras. Lo cierto es que jamás se les vio juntos hasta el día en que Susana accidentalmente mandó el mensaje. Entonces, en pocos minutos la IA logró unir los puntos. En los días siguientes se remitió la orden para colocar cámaras en uno de los contenedores de basura del sótano del centro comercial, que al dejar de usarlos con el cambio de compañía recolectora, consideraron que no era necesario vigilarlo. Pero ahora parecía indispensable llenar ese hueco de información, ese espacio de ilegal privacidad. Las imágenes y grabaciones eran contundentes, siempre, 10 minutos antes de que llegaran los niños, un indigente irreconocible para los sistemas de registro biométrico, uno más de esos pordioseros que no hacían nada por el sistema, es decir, no podían comprar nada y apenas vivían de lo que mendigaban. Ese hombre, desgarbado, llegaba y acomodaba unos almohadones sucios en el suelo, mientras hojeaba lo que tuvieron que confirmar todas las videocámaras: un libro de papel. Ese dispositivo se había proscrito de manera comercial hace décadas, y bajo limitados permisos se podía acceder a alguno de ellos, para motivos de investigación. La gran mayoría fueron destruidos. Dijeron que para ser reciclados, ya que varios lustros atrás se consideraron el origen de la destrucción de los bosques, y así se convenció a la sociedad de que los libros digitales eran la opción más ecológica. De este modo, la IA podía controlar las licencias de uso de libros permitidos, establecer patrones de comportamiento, conociendo gustos, velocidad de lectura, párrafos subrayados y comentarios ad hoc en redes sociales. Pero en este caso, el libro que el pordiosero les leía en voz alta apenas se acomodaban en el piso, era uno de los muchos libros prohibidos: Momo, de Michael Ende, vetado para todas las edades, ya que atentaba contra la seguridad nacional. Esta anacrónica lectura en voz alta se confirmó un par de semanas consecutivas, así que se tenía que ejercer la ley de la inteligencia artificial. El análisis de casos similares les había demostrado que llevar esta falta ante los tribunales solo atraía ruido digital difícil de contener. Y por lo general, aunque el veredicto era culpable y la condena implacable, en pocas semanas brotaban nuevos movimientos inspirados en los insurrectos. Lo mejor era utilizar los mecanismos digitales para desmembrar a la banda, en especial porque los blancos eran susceptibles de ser neutralizados. El caso más simple fue de Leonardo y Luis. Una noche, mientras su padre tomaba una ducha, accidentalmente se desbloqueó el teléfono que había dejado en el tocador, cuando su madre preparaba la cama para dormir, y leyó los detallados mensajes que delataban una relación extramarital. No acudieron a las reuniones en el centro comercial. Sus padres se enfrascaron en un litigio que los llevó al divorcio, a quedarse cada uno con un hijo, mudándose a otro estado, hasta que volvieron a verse 30 años después para el sepelio de su madre. Su padre murió de cáncer años antes, solo en el hospital. Susana, que siempre había demostrado superioridad en el colegio, comenzó a fallar en todas las pruebas, a pesar de estudiar más y ser en extremo cuidadosa al marcar las respuestas en la tableta digital de la escuela. Reprobaba asignatura tras asignatura, hasta que abandonó los estudios y buscó un empleo de 18 horas en un centro de entrega de paquetes. A las pocas semanas de que la inteligencia artificial detectara la ilegal lectura, en el vecindario de Carlos, los colonos comenzaron a ver videos en sus redes sociales donde Carlos se besaba con varios hombres mayores, que tras una larga demanda por difamación a un grupo de pederastas, lograron documentar que eran falsos. Sin embargo, una noche tomó el frasco de pastillas para dormir de su madre y se suicidó.